Bueno, vamos a buscar Hebreos capítulo 8. Vamos a estar discutiendo hoy capítulo 8 y 9 de Hebreos. Estas unidades que hemos estado estudiando, una de las pocas veces que cubre todo el libro, y tenemos, ¿verdad? Por lo menos hemos cubierto el libro completo y lo vamos a cubrir porque todos los estudios pues llegan hasta el último capítulo de Hebreos. Así que pues esto es una ventaja, ¿verdad? Porque así podemos trabajar el libro sistemáticamente. Y la idea es precisamente pues tener una idea completa del libro. Siempre hacemos un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado hasta ahora. Así que yo siempre pido que sean voluntarios, que nos diga algo rapidito, pero que nos diga, quiero que me diga en orden, ¿verdad?, cómo el autor ha venido trabajando el tema, ¿verdad?, desde el principio. Vamos a ver, algo rapidito, el orden de los temas que el autor ha trabajado en el libro de Hebreos. Vamos a ver. Capítulo 1, ¿qué trabajó el autor en el capítulo 1? Cristo. Primero el autor comenzó diciendo: Dios había hablado de muchas formas y de muchas veces a nuestros padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado a través de ¿qué? Del Hijo. O sea, así que comienza el libro, ¿no? O sea, en otras palabras, estoy hablando del cumplimiento de todas las cosas. Estoy hablando del cumplimiento del plan de Dios. El punto culminante, en otras palabras, del plan de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. Así que comienza el libro. Esto de lo que yo estoy hablando es que es el punto culminante, clímax del propósito de Dios para con la humanidad. La revelación máxima de Dios. Dios se ha venido revelando progresivamente al ser humano, pero ahora se ha revelado a través de ¿qué? Del Hijo. Entonces comienza a decir una serie de cosas a través del Hijo, ¿verdad? De lo que son el Hijo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está sentado a la majestad en las alturas. Cumplimiento. Purificó nuestros pecados con su sangre. O sea, todas esas cosas el autor comienza, ¿verdad?, enfatizando eso. Y obviamente está diciendo, Él es superior ¿a qué? A la revelación que tuvieron los profetas. Eso es lo primero que Él quiere establecer, ¿verdad? Luego en ese mismo capítulo 1, yo creo que ustedes se aprendan eso, el orden del autor, porque eso es bien importante. El orden del autor es bien importante porque ese es el orden que el Espíritu Santo le dio a él. ¿Para qué? Para presentar su argumento. ¿Okay? Su argumento. Y él va trabajando primero con ¿qué? Con los profetas. Luego va a hablar de quién. La superioridad de Cristo sobre quién. Sobre los ángeles. Capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1. Y el capítulo 2, ¿a qué se dedicó él a hablar del capítulo 2? Ahí él hace que un pequeño paréntesis, ¿verdad? Hace un pequeño paréntesis. Primero, ¿para qué? Para hacer la primera exhortación. ¿Cuál fue esa primera exhortación? El capítulo 2. Si Dios, si la ley que fue dada por los ángeles recibió debida retribución, ¿cuánto más? Por la salvación. ¿Cuánto más la ley de Cristo? ¿Verdad? ¿Cuánto más la ley de Cristo? ¿Verdad? Si hubo justa retribución, aquella ley que fue dada por los ángeles, ¿cuánto más retribución va a tener que el que desobedezca la ley de Cristo? Esta salvación tan grande. ¿Verdad? Esa es la primera exhortación, la primera advertencia que tiene el autor. Capítulo 1. Luego el autor va en ese mismo orden. El autor va a hablar sobre ¿qué? Va a hablar sobre la humanización de Cristo, la humanidad de Cristo. Y eso, pues, ¿se acuerda que hablamos un poquito sobre Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose forma de siervo, ¿verdad?
Y sigue hablando, o sea, ese capítulo 2 habla también de la humanidad de Cristo. Exacto. Ese capítulo 2 pues habla sobre que, entonces dice, ese Cristo se humanizó, se hizo hombre, y es un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Y fue tentado en todo, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Para ser nuestro sumo sacerdote, o sea, en otras palabras, se puede que identificar contigo porque se hizo igual que tú. Eso es lo que él habla en el capítulo 2, ¿verdad? Se hizo igual a nosotros. Se hizo igual a nosotros. Ahora, en el capítulo 3, comenzando el capítulo 3, ¿de qué habla entonces ahora él? Superioridad. Se compara con Moisés. Con Moisés, la tercera comparación, ¿verdad? La primera los profetas, la segunda los ángeles, y ahora va a hablar sobre la superioridad de Cristo sobre qué? Sobre Moisés. Y para hacer eso, y para establecer la superioridad, ¿a qué acude? Acude a hablar de la casa, ¿verdad? De la casa que hizo Moisés. La casa la hizo Moisés porque recibió instrucciones de lo alto. Hizo el tabernáculo, un tabernáculo terrenal aquí en el desierto. Y obviamente se manifestó que la gloria de Dios en ese tabernáculo. Pero ahora Cristo establece que una casa no hecha de mano, ¿verdad? Ahora está hecha por quién? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos parte de esa casa, ¿verdad? Y Él es casa también, Él es la piedra del ángulo, ¿verdad? O sea, ahí se establece la superioridad, porque esa casa está hecha ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos la superioridad de Cristo sobre los que, sobre Moisés. Ahora, ahí Él hace que, Él hace una unión o un enlace con lo próximo que Él quiere comparar. Él va a comparar con qué? Él va a establecer los dos reposos. Él va a establecer los dos reposos. Y Él va a traer ahora la segunda advertencia. Y Él le trae un ejemplo histórico a ellos, hablando sobre qué, sobre el reposo. Y Él dice, aquella generación que vio las maravillas de Dios, cuando estaban a punto de recibir la promesa del reposo que Dios tanto le había prometido, cuando llegó el momento de la verdad, ¿qué pasó? Se rebelaron. No quisieron recibir, no quisieron entrar en el reposo de Dios. Que en ese caso se refería a qué? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Víctor, perdóname. Yo he llegado a la conclusión a base de la experiencia, que fue que el pueblo, en adición a ser duro de servir, no entendió la promesa que Jehová le había dado. ¿No? Y fíjate, cuando hablamos del pueblo no entendió, no podemos decir que todos no entendieron. Hubo siempre un remanente que estableció, una relación con Dios, ¿verdad? Conoció a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ahora la mayoría, porque, y eso lo discutimos, nos preguntamos, ¿se acuerdan en la clase que tuvimos aquí? Nos preguntábamos cómo es posible que un pueblo que habiendo visto tanto milagro, tanta maravilla, hubiese llegado a ese extremo de endurecer su corazón para no recibir o no dejar no dar ese paso de fe para recibir las promesas que Dios le había entregado. Entonces nos comparábamos, ¿verdad? Y preguntábamos ¿cómo fue posible eso? Y si esa misma condición puede existir en nosotros. Por su murmuración, porque les dice, o sea, ellos no entran, pero por su murmuración, el resultado fue que los hijos menores de 18 años, todos entraron. Solamente y ellos no entraron. la segunda generación. A la pregunta que nos hacíamos en ese momento era, ¿cómo es posible que ese pueblo no pudo entrar? ¿Y cómo se va desarrollando esa condición en nosotros? Esa fue la pregunta. ¿Cómo fue que se desarrolló? ¿Verdad? Y llegamos a la conclusión que en el mismo pasaje nos dimos cuenta de que ese pueblo vagando siempre está en sus caminos. No quisieron escuchar que toda la vida han estado. O sea, no establecieron una frecuencia con Dios. Recibieron de Dios un montón de cosas, pero no empezaron a ver a Dios en cada cosa. No desarrollaron una relación íntima con Dios. Vieron unos milagros, pero cuando tuvieron que ir a invadir, los 10 vieron que no, con el otro grupo, y ahí perdieron toda la bendición. Recibieron todo de Dios, pero no conocieron al Dios de la bendición.
Conocieron la bendición de Dios, pero no al Dios de la bendición. En lo que dice aquí el hermano de los espías, a Caleb y al otro espía, a José, ¿no? Le dijo en conclusión, porque ellos tuvieron un espíritu diferente. Esa es la clave. Tú puedes tener el conocimiento, pero si tu espíritu no es diferente y te atreves, puedes caer fácilmente. Correcto. O sea, tú tienes que aprender, y habíamos llegado a la conclusión que tenemos que aprender a ver a Dios en los pequeños detalles, en todos los detalles de nuestra vida, sintonizándonos con Él constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ahí es que vamos desarrollando, ¿verdad?, esa relación con Dios, ¿verdad?, ese caminar con Dios. Lo conocemos, anhelamos su presencia en nuestras vidas, que él sea lo más importante en nosotros. Pero eso se va desarrollando poco a poco, ¿verdad? Y esa decisión de yo conocerle la tomo yo. ¿Verdad? Es un proceso, la de acercamiento mío hacia Dios. Y eso se va a desarrollar. Pero este pueblo solamente se dedicó ¿qué? Lo que veía eran las circunstancias. De inmediatez. Veía las circunstancias. Obviamente, si tú ves las circunstancias, no vas a ver a Dios obrando en tu vida. Porque estás mirando las circunstancias. No estás mirando al Dios que está tomando control de todo. Desde que te sacó de la tierra de Egipto, que te va llevando poco a poco. Y cuál es el plan de Él, qué es lo que Él quiere hacer contigo. A veces vivimos siempre el momento, el presente. Pero como que no nos ubicamos en la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? En el origen de las circunstancias. Solamente nos limitamos a la hora. Pero no hemos visto desde donde Dios nos ha sacado, dónde estamos y hacia dónde vamos. O sea, yo tengo que tener más o menos una perspectiva de mi vida, del propósito de Dios en mi vida. Yo tengo que entender eso. Y en ese sentido yo voy conociendo los propósitos de Dios en mi vida. Obviamente no lo puedo conocer todo, pero sé más o menos por dónde Él me está caminando y me intereso en eso, ¿verdad? Y veo la mano de Dios obrando. Y eso es lo más importante para mí. Pero si yo me desconecto, me convierto en un religioso más. Ya deja de ser una aventura de fe, se convierte en algo. Y el problema de eso es que mi corazón comienza a perder sensibilidad espiritual con Dios. Hasta poder llegar al extremo de endurecerme y rebelarme en contra de Él. ¿Verdad? Por lo tanto, el reposo que entonces Él va a comprar ese reposo que le quería dar a Israel, que era un reposo terrenal, de aquí solamente, con el reposo verdadero que Dios le quiere ofrecer y que siempre le ha ofrecido al hombre, que es el reposo espiritual que se consigue cuando el hombre deposita toda su confianza en Dios. Ese reposo fue prometido en aquel momento y está prometido en el presente, en el ahora. Y en vida. Entonces que cuando Él trae que el ejemplo de que Él trae el ejemplo de Dios cuando en el séptimo día de la creación, entonces descansa. En otras palabras, Dios quiere que el hombre descanse, que el hombre repose, ¿verdad? En Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Eso dice Isaías 30:15. O sea, Dios siempre ha querido que el hombre repose en Él, descanse en Él, que confíe en Él. Y en la medida que yo confío en Él, aunque la tierra se esté temblando, que esté cayendo, yo voy a alcanzar paz en mi corazón. Amén. Quietud. Y voy a ver a Dios obrar. Amén. Que eso del reposo es bien importante cuando Dios nos los manda y muchas de nuestras enfermedades vienen a causa de no el reposo y los afanes. Dios no quiere que estemos tan afanados en tanto trabajo y trabajando 7 días o sea, el cuerpo, Dios lo hizo tan perfecto que las células están constantemente reproduciéndose todos los días. Entonces hay un día que hay que reposar, que tú tienes que dejar ese sistema de reproducción de células, de descansar, porque entonces muchas veces acontece las enfermedades y unos naturópatas estaban diciendo que el descanso de 8 a 12, que es una locura para nosotros, de 8 a 12, esas 4 horas, el cuerpo físico es que descansa. Entonces
de 1 a 5 o de 1 a 6, es que se descansa las emociones y ese sistema tiene un sentido. Y al acostarnos a las 11, a las 12, ya estamos, por eso nos levantamos cansados, porque o sea, que la palabra y las leyes de Dios son tan perfectas, o sea, que nos las da para que nos vaya bien, porque nos ama tanto, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Dios nos deja esto para que nos vaya bien. Y entonces, pues, por eso dice que mi pueblo perece por falta de sabiduría. Al no conocer esto, pues nos enfermamos Juan, tú ibas a decir. Esa es la consecuencia. Lo primero es reposo. Ahí es un estado permanente. Tú entras en ese estado. Exacto. Es una dimensión distinta a la que tiene el mundo. Y la consecuencia lógica es que el físico te va a ir mejor, lo emocional te va a ir mejor, y todo se va engranando. Todo va Pero a en llegar el espíritu primero, acomodarse. todo se tiene que acomodar. ¿no? Sí, Sí, porque es un estado. Mire, nosotros estamos viviendo. Yo me pongo a pensar en mí, yo digo, yo nunca he trabajado tanto como estoy trabajando ahora. O sea, desde que yo me acuerdo, mi recuerdo, desde que yo empecé a trabajar, ahora yo me siento como que estoy trabajando más que nunca. O sea, estoy como a tantas revoluciones por minuto. A millón. Y yo me pregunto, o sea, y yo cuando veo a la gente, veo que todo el mundo está igual. Sí. O sea, yo no soy el único. Estamos un mundo todo el mundo está como trepado en bola, en caja de bolín. Y toda una cosa rápida. Y tú ves, o sea, es un estrés y una ansiedad y una rapidez. Todo tiene que ser rápido. Todo, sí, y la gente como que está para arriba y para abajo. O sea, y ahora más que nunca, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Exacto. Porque a veces creemos que se nos va a acabar el trabajo, a veces creemos que se nos van a ir los mejores clientes, a veces creemos que va... Y eso es falta de confianza. Eso es falta de confianza. Todo eso es falta de confianza. ¿Sabes? O Dios tiene el control de nuestra vida o no lo tiene. Exactamente. ¿Sabes? Y si yo lo dejo, y si yo no creo que Dios tiene el control de mi vida, dice, pues mira, van a aparecer en el momento de Dios, no en el momento mío, en el momento de Dios. Y eso es lo que pasa, que el enemigo quiere que tú te metas en una carrera donde tu vida se va a desgastar, tu vida física, pero también tu vida espiritual. Y tu vida emocional se va a afectar también. Y la familia. No tienes tiempo para nada. No tienes tiempo ni para ti mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? Descansó. ¿Necesita yo descansar? No. Pero descansó y vio que vio la obra que había hecho y vio Dios que todo era bueno en gran manera. O sea, él cesó de trabajar para disfrutar lo que él había hecho. El hombre, nosotros vivimos en un estrés tal que no tenemos tiempo de disfrutar lo que tenemos. No disfrutas de tu familia, no disfrutas de tu casa, no disfrutas de tu carro, porque hay un modelo siempre todos los años. Entonces el sistema te trata de que tú nunca puedas, siempre te va a poner algo mejor. Siempre algo mejor, la ropa no, que los zapatos, que si la casa, que si el carro, que si... Oiga, y cuando tú vienes a ver, nunca vas a disfrutar lo que te estás comiendo en el plato. El iPhone de Apple. Ahora el iPhone de Apple. Oiga, eso es increíble. Mañana 10 millones han 10 millones de Apple. ¿Usted se imagina eso? Gente haciendo fila. Gente durmiendo por 3 días esperando que venga. Eso es un ejemplo clásico de lo que hemos caído. Entonces usted ve la gente aplaudiendo. Sí. Oiga, eso lo que debe causar es tristeza. Y en eso es que nos han metido. Y si usted no cae en cuenta, nos van a meter dentro del tubo. Sí, y sobre todo, profe, aplíquese el proverbio de Lázaro. Cuando te sientas con mucho afán y ganas de trabajar,
te sientas y descansas a ver si se te pasa. Ese sector y sigue descansando. Ya está descansando. No estoy en serio, José va a hace tiempo que José está gastando la mano. Vamos a ver, ¿qué le va a decir? Bien, te lo aplico también. El plan de Dios viene desde el Antiguo Testamento. Haciendo historia y se ejecuta en Jesucristo. Jesucristo, a través de su crucifixión, su muerte y su resurrección, trae como consecuencia la salvación, la gracia. Eso nos la da de cachete, nos la da libremente, sin nosotros haberlo pagado, porque Jesucristo pagó por eso. Esa es la redención de Dios. Exacto. Somos separados ¿para qué? Para prepararnos precisamente para esa vida futura. Porque para esa vida futura no podemos llegar como somos ahora. Si esa es la preparación, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar preparado para poder llegar allá. No se puede llegar allá con la ropa sucia que tenemos. Hay que llegar bañadito allá. Sí, pero una cosa es llegar allá y otra cosa es disfrutar mientras estamos aquí. No estamos todavía... La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, pero no estamos hablando de, estamos hablando de la preparación. No, estoy hablando estamos hablando de reposo. Entonces yo voy hablando de ya. Sí, pero explícate lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que dentro de esa preparación, nosotros la disfrutamos. Exacto. No estamos en un proceso. Yo no estoy diciendo que nosotros estamos todavía, no voy a buscarlo. Exacto, pero en la relación que nosotros tenemos con Dios, estamos siendo. Déjate llevar, escucha lo que dice Pablo. Estamos siendo transformados. Pero si está bien, estamos tan. Yo estoy en un tema, hasta que no acabe el tema, no puedo. No se adelanten, no es como vamos a tener la pedra antes de que llegue a la meta. Se le fue la musa, se le fue la meta. Juan interrumpió la musa. Yo le tengo la pedra para que llegue a la meta, ¿tú me entiendes? Sí, pero estamos. O sea, yo estoy tratando de llevar, porque esto es lo que estamos estudiando en este momento. Correcto, exacto. Y esa es la atención del autor, acuérdate. Esto es lo que estamos estudiando en este momento. Exacto. Eso es lo que quiere demostrar el autor. Sí. Esto es lo que, por lo menos, lo que venimos estudiando es esto completo. Y esa es la línea, esa es la línea. Ahora, como el compañero aquí lo acaba de decir, todo esto conlleva a que nosotros como cristianos no lleguemos el afán que hacen muchas personas y no tienen el disfrute de la vida. Exacto. Lo que le pasa a usted, caballero, ahora mismo, que dice que no, a veces no puede disfrutar porque no sabe lo que hacer. Eso es afán de vida, eso es afán, el afán de la vida. Exacto. Lleva a muchos y tenemos que estar ahí. A la muerte tenemos que estar ahí, sintonizados. Para poder decir hasta aquí. La confianza. Hay que aprender a vivir. Dios nos dio a nosotros un plan de 3-8. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para el disfrute. Si nosotros llevamos ese plan, es un plan perfecto. Eso es un balance, que la vida es un balance. Es un balance. Déjame hablar con él. Ok, eso es lo que yo quería decir. Amén. Bien, sigo con Puedo. No voy a. Es que quería compartir un texto que va en línea con lo que estamos hablando. Y siempre ha sido uno de mis favoritos. De hecho, yo hasta escribí unas cosas sobre eso. Job 34:29 dice: si él diere reposo, refiriéndose a Dios, ¿quién inquietará? Como decía el hermano, esto es un asunto de entrar en el reposo de Dios. Y obviamente como humanos, pues estaba hablando antes de la escuela, de que suceden cosas en la vida. Me está narrando un accidente de una persona que conoce muy cercana, que perdió un hijo, su único hijo por el cual lucharon, en un accidente de una bicicleta que un carro lo arrolló. Wow.
Y eso te tiene que sacudir, te tiene que reventar el alma. Pero si estás en el reposo de Dios, que es ilimitado, dice aquí que nada te puede inquietar. Y eso es bien difícil. Pero lo que está implícito aquí es que el reposo que te va a dar Dios, que es el único que te puede dar ese reposo en ese momento tan atropellante y tan severo, es el único que lo puede dar y nadie lo puede inquietar. Es lo que Pablo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso salió ayer en las noticias. A los 3 muchachitos estos de Eloísa que mataron, hay una pareja que son los padres de unos que mataron. Y la señora lo que dijo fue: el Señor le dio la vida y el Señor se lo quiso llevar. Y yo alabo su nombre. Pero eso sí estaba en frecuencia. Porque la palabra dice, fíjate, la palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate, yo tuve que empezar a alabar a Dios cuando esa señora dijo eso por televisión. El texto comienza hablando del resultado, pero el resultado conlleva una acción previa. ¿Cuál es la acción previa? El que persevere, el que perseverar en él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. O sea, el pensamiento que persevera en Dios, pues obviamente va a disfrutar la paz de Dios. Digo, nos sacudimos. No, obviamente, ¿sabes? Ella lo decía, ella decía: yo estoy triste, yo no niego que estoy triste, pero a su vez tengo alegría porque sé que está con el Señor. Y aquello a mí me estremece. Ese es el verdadero reposo. Y él quiere demostrar que ellos, como grupo que están pasando por una persecución abismal, pueden que experimentar el reposo que Dios les está ofreciendo, porque Israel no lo experimentó. Tuvo la oportunidad de experimentarlo y no lo experimentó porque se rebelaron. Pero Él no quiere que ellos, en este momento tan crítico en su vida espiritual, no depositen su confianza en el Señor y dejen de disfrutar lo que Dios les está prometiendo a ellos, que es el reposo. Oye, hermano, en estos días está leyendo en Isaías y yo vi que hay un pasaje donde Dios le ofrece diferir su ira. Y aún así el pueblo no aceptó la oferta. Un aplazamiento. Esas son estas palabras que si a mí me dicen: mira, yo te voy a dar un puño, pero lo voy a dejar para después por si acaso tú recapacitas y te aquietas. Oye, es una oferta tremenda. Pero la cuestión es que después que compara ambos reposos, reposo superior que Dios da y el que ellos y que está ahí disponible para ellos, fíjate, un reposo superior, ¿verdad? Todos los que, como dijo Cristo, ¿verdad? Venid también todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, en Cristo recibimos ese reposo, ¿verdad? Ahora, luego el autor va a hablar de qué, de qué superioridad, va a hablar de la superioridad del sacerdocio. Un sacerdote superior, que fue lo que discutimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y él comenzó, ¿y cuál fue el argumento de él para demostrar que el sacerdocio de Cristo era superior al sacerdocio de quién? Arónico, ¿verdad? Va comparando, ¿verdad? Va comparando y establece una serie de argumentos a favor del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio arónico, ¿verdad? Y él presenta varios argumentos que los discutimos la semana pasada. ¿Quién se acuerda de alguno de ellos? Bueno, el argumento principal es que no era una vez al año, era todos los días. El sacerdocio, ¿verdad? Una vez, o sea, ¿qué otra cosa presenta? ¿Qué otro argumento a favor del sacerdocio de Cristo? La aparición de Melquisedec. Melquisedec, ¿verdad? Porque dice que el sacerdocio de Cristo era del orden de Melquisedec. ¿Y qué tenía este Melquisedec que no tenía el sacerdocio arónico? El tipo de Cristo. ¿Pero qué tenía? ¿Qué caracterizaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec? No tenía principio ni fin. Era eterno. Era eterno, sin principio de día ni fin de día, ¿verdad? No sabía de dónde salió y dónde vino.
Era un rey era rey y sacerdote. Melquisedec era rey y sacerdote, como también lo fue Cristo. ¿Qué? Rey, sacerdote. O sea, Cristo fue rey, sacerdote y ¿qué más? Y ofrenda. Rey, sacerdote y ofrenda, imagínense. O sea, entonces él demuestra que ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, es superior al de Aarón. ¿Por qué? Porque si el de Cristo es eterno, el de Aarón era ¿qué? Temporero. Los sacerdotes morían, tenían que continuarse unos a otros. Una pregunta, hermano, ¿quién escribió este libro? No se sabe. Se le atribuye a Pablo, ¿no? Bueno, para mí fue Pablo, pero aquí hay mucho... Se le atribuye a Bernabé también. Bernabé, uno dice que pudo haber sido de mismo Priscila, aquí a Pablo, a Pablo. Eso no viene al caso. Para mí fue Pablo, pero... ¿Y los escritos originales dónde están? Eso está allá en Israel. No, esa es la original de la palabra. Pero no se, el autor no se presenta. El autor no se presenta. No firma. Es diferente a la Espíritu Santo. Pero fue el Espíritu Santo. Ese es el autor de todo. ¿Quién lo escribió? Pedro, Juan, el Espíritu Santo estaba ahí. Lo importante es lo que nos ayuda el libro, ¿verdad? Y la idea es que cuando terminemos el estudio de Hebreo, cuando hablamos de Hebreo sepamos, ¿verdad?, de lo que trata el libro y lo importante que es este libro, hermano. Este libro es tan importante, hermano. Este libro es tan importante porque este libro nos ayuda. Este libro nos ayuda. Este libro es tan importante porque este libro nos ayuda a valorar lo que es la magnitud del sacrificio de Cristo. No es lo mismo que usted le diga, tú eres salvo por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y tú pues lo crees, lo creíste, y Dios te transformó y gloria y eres un hombre nuevo y caminaste en el Señor. Pero cuando tú lees este libro, que tú te das cuenta desde el principio cómo Dios va llevando, cómo Dios va enseñando los ritos ceremoniales que se hacían para que el pueblo se diera cuenta de lo que era el pecado y las consecuencias del pecado. Y la limitación que tenía el hombre para llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, que lo vamos a discutir hoy. Todas esas cosas, yo las entiendo ahora porque la estudio y yo sé, wow, qué difícil era llegar ante Dios. Está masticado ya. Era casi imposible que el hombre llegara a Dios. Y por eso es que al judío se hacía tan difícil el versículo 14 del capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para el judío eso es imposible. Todavía. Era imposible acercarse a Dios para el judío. Y el autor quiere penetrarle la mente a esa gente para decirle, señores, tenemos acceso al lugar santísimo. Directo, 24/7. Sí. Porque ya Jesucristo pagó el precio. Y para entender eso, usted tiene que leer lo que pasaba antes. Acortó el camino. Acortó el camino. Imagínate. Nos metió ahí en el lugar santísimo. Pues es que Pablo dice, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es que somos sacerdotes. Sacerdotes. El Dios, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué era lo que Dios quería con nosotros desde el principio? Que fuéramos sacerdotes. Éxodo capítulo 19, versículo 6, búsquelo. Sí. Busca el Éxodo 19, capítulo 19, para que usted vea que siempre el deseo de Dios era que el hombre que él quería hacer un reino. 19, capítulo 5 y 6, ¿qué dice? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra
Dice Jehová, y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Oiga, linaje escogido, real sacerdocio mío. Te iba a decir algo. Yo una vez leí que estos especialistas que se dedican a analizar el estilo de escritura para adjudicar la autoría sobre un documento, pues podían ver que había como en las cartas de Pablo que las letras cada vez él las escribía un poquito más grandes, ¿verdad? Porque él tenía su problema visual. En Colosenses él dice, mirad cuán grandes letras yo escribo, y yo sé que algunos de ustedes se quitarían los ojos para darlas. Eso implica que el hombre tenía problemas de visión. Visuales. Y quizás otra carta que escribiría en su postrimería, pues ya no estaba caracterizada por las grandes letras, porque ya el hombre ni las veía, él las dictaba. Algo así puede haber pasado con Hebreos, pero todavía más, en el sentido de que él pudo haber sido el mentor de unos escritores. Y mentor de unos escritores en el sentido de que ellos ni se atrevían a poner sus nombres en la carta, porque decían, pero si esto lo escribió este hombre, eso fue él que me está inspirando para yo escribir esto. Entonces, por ese respeto, pues no. Pero hay cosas ahí que nosotros sabemos que se le tienen que haber ocurrido a un hombre que había recibido una revelación de Dios, obviamente, y se metió, fue un hombre que se metió en la ley y le estudió y le pidió dirección a Dios. Y dice, esto que estaba allá abajo que hacían apuntaba a Cristo. Aquello era, él se atreve a decir que aquello era sombra de la realidad. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice, que eran sombra de la realidad. Ahora, fíjense cómo él comienza diciendo el capítulo 8, él dice que bueno, de hecho, mira el 8:5 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, las cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Imagínate, él llega a la conclusión de que todo aquello que se hacía allá atrás eran meras sombras de lo que iba a ser realmente Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, él se atreve a decir que los sacerdotes solamente, el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año al lugar santísimo. Con campanita y amarrado. Pero tenía que salir. Y antes de entrar tenía que ofrecer un sacrificio. Tenía que un sacrificio para poder entrar por él primeramente y después por el pueblo. Pero dice que el sacrificio de Cristo dice que entró de una vez y por todas. Y que traspasó los cielos y entró donde no al lugar santísimo terrenal, sino a la misma presencia de Dios, al verdadero tabernáculo celestial. Y allí está, sentado a la diestra de Dios. Imagínate, esa es la magnitud del sacrificio de Cristo. Traspasó los cielos y entró de lleno a la presencia de Dios. Y nos dio acceso a nosotros porque se rompió el velo que le separaba al lugar santo, del lugar santísimo, donde solamente podían entrar los sacerdotes al lugar santo, ni nosotros, ningún ser humano corriente podía entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes, y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. O sea, eso nos enseña que no había acceso directamente. O sea, había un propósito con todo esto, que el hombre entendiera, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo, ya todo eso ya todo eso se cumplió. Ahora tenemos acceso directo al Padre. Acceso directo al Padre. Ahora hay un nuevo pacto, que es lo que vamos a discutir hoy. Un pacto superior. Esto es un sacerdocio superior. Y hoy vamos a discutir un pacto superior. Cuando Jehová llama a Moisés en el monte Sinaí, y Moisés está ante su presencia, le da el modelo del tabernáculo,
le dice, cuídate y hazlo conforme el modelo que yo te doy. A lo que se te ha dicho. A lo que se te ha dicho. Y eso se repite constantemente en el eso libro lo de repite 7 veces. No vaya cambiando. Y dice al final, ese proceso cuando él recopila todos los materiales y lo hace conforme al modelo que se le da, dice que agradó al Señor y que bajó el día que iban a inaugurarlo. La Shekinah de Jehová fue tal que ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Y estamos hablando de uno hecho de manos de hombre. ¿Qué tal cuando entre a su presencia del sumo sacerdote nuestro ahora? O sea, esa Shekinah de Dios es la misma que Dios ha depositado en cada uno. O sea, la magnitud del sacrificio de Cristo ha sido tan grande que esa Shekinah ahora es depositada en cada uno de nosotros. Ha hecho posible que tú tengas el Espíritu Santo dentro de ti. Por eso que dice, ha derramado su gloria en vasos de barro. Dios mismo. Sí. Eso ha sido posible por el sacrificio de Cristo. Si Cristo ha podido unir lo celestial con lo terrenal. Lo que no se había podido hacer antes, lo logró el sacrificio de Cristo. Unir ambas cosas, la humanidad con lo celestial. Precisamente eso es la preparación que hay que empezar a hacer. Entenderlo, ¿verdad? Para poder caminar en pos de él. Para poder llegar allá, hay que prepararse todo lo que... Correcto, sintonizarnos, ¿verdad? Empaparnos de esta palabra. Empaparnos de esta palabra. Ahora, cuando hablamos de pacto, es lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Ya él demuestra, fíjate que él va a un orden, lleva un orden, reposo superior, sacerdocio superior, y ahora va a hablar de un pacto superior, ¿verdad? Y cuando hablamos de pacto, ¿quién me quiere decir algo del primer pacto? ¿Cuándo fue que se hizo el primer pacto? Cuando se destruyó la humanidad, cuando se destruyó la humanidad con agua, que Dios... Pero yo, antes, ya que estaba hablando de pacto, yo quiero decir que yo he oído muchas personas, muchos predicadores diciendo que nosotros, el hombre renueva a base de pacto y renueva pacto. Y eso es un disparate, porque nosotros somos tan imperfectos como seres humanos que no podemos guardar pacto. O sea, que el que hace pacto es Dios, primeramente. O sea, hay que partir de esa premisa. O sea, pero que el primer pacto no fue con el pueblo de Israel. ¿Cuándo fue el primer pacto con el pueblo de Israel? Con la circuncisión. Pacto abrámico. Con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Cuando Dios saca el pueblo de Israel de Egipto, y lo lleva al pie del monte Sinaí, ¿ok? ¿Qué le dice entonces Dios a Moisés? Que es el versículo que le acabo de leer. Dice, si tú tienes oído a mi voz, vosotros sabéis que mi pueblo, ¿verdad? Y si usted busca el capítulo 24 de Éxodo, busca el capítulo 24 de Éxodo, para que vea lo que sucedió allí, ¿verdad? Usted busca el capítulo 24 de Éxodo, ahí se describe lo que sucedió cuando Israel hizo ¿qué? El primer pacto. Pacto con sangre. ¿Verdad? El viejo pacto con Dios, ¿verdad? Los roció con sangre. Mira lo que dice el 24. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos. Dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Fíjate, todo esto para demostrar que había que guardar distancia. Siempre está la distancia entre el hombre y Dios. Ahora no, pero antes sí. Entonces dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Fíjate, y aquí está. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí se constituye el pacto. Cuando el pueblo se compromete a obedecer la ley de Dios, ahí es entonces que se constituye ese pacto. Dice que ese pacto se selló con ¿qué?
con sangre, ¿verdad? Porque dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos, vuelvo otra vez, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Que Jehová ha hecho. Ahí se constituyó ¿qué? El primer pacto, el viejo pacto, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. La sangre de Jesucristo es del nuevo pacto. Ajá, pero vemos cómo el hombre también participó ahí. Sí. Eso fue de Dios, pero ellos aceptaron. Ellos pudieron haber dicho, no, yo no tengo nada que ver con eso. Ajá, mío. Que me quedé pensando en las palabras de Obed. Claro. Sobre que Dios tiene que hacer las cosas. Él jura por sí mismo. Y me acuerdo de aquella visión que tuvo Abraham de que descuartizó una res y entonces vio que Dios se estaba desplazando entre medio de la res. Una antorcha de fuego estaba pasando por medio de la res. Como un horno humeante. Y entonces lo que estaba diciendo es, así me ocurre a mí como que yo no cumpla con el juramento. Claro. Él juró por sí mismo. Exacto. Entonces, yo pensando que ese había sido el primer pacto, porque él entonces obligó a Abraham que se circuncidara. Exacto. Ese es el primer pacto de Abraham y el Abraham. Pero eso fue con Abraham. Ahora, colectivamente el primer pacto, las personas eran pactos individuales entre Dios y un hombre. Sí. Pero colectivamente, con un pueblo, es aquí. Es correcto. Ahora, cuando usted lee el versículo 6 del capítulo 8 de Hebreo, que es donde comienza el estudio de hoy, ¿quién lo va a leer? ¿Quién me lee del 6? Yo tengo algo, tengo una duda y siempre he tenido esa y nunca la pude tirar. Pues tira al medio. En relación a cuando Moisés se expresaba al pueblo, ¿verdad? Allá en el desierto, como ¿cuántas personas? Eran como 2 millones de 3 millones, alguna gente dice que eran. ¿Tú te imaginas un hombre a pura voz dirigirse en asamblea a 3 millones de personas sin micrófono y sin acústica? Porque allí no había que montaña, que era un desierto. Ellos habían establecido un sistema de comunicación. Hacían igual que Occupy Wall Street, pero había portavoces se habían distribuido en decenas, en millares, en centenas, y eran por tribu y se pasaban, obviamente, la comunicación. Se hablaba, no es como ahora. Antes se hablaba personalmente. Ahora no, ahora celular. Yo creo que esa forma era más efectiva que la de ahora, porque ahora tú tiras un autoparlante y el 90% de lo que estás diciendo la gente no lo escucha. Cuando Jesucristo iba a multiplicar los panes y los peces, él mandó a que se sentaran de cuántos en cuántos. 50-50. Pues así mismo hizo con los 3 millones Moisés. 50-50. Ya le 53 millones. Grupo de 50. Muchos 50. Ahora, vamos al versículo 6, vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Una voz alta y potente, clara. El hermano Lázaro Sotonongo, ahí que está esa voz varonil. Lo que queda de él. Vamos Pero ahora tanto mejor ministerio del suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok, importante, la palabra mejor se repite 3 veces. Mejor ministerio. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ahora. Cristo, en Cristo, ¿verdad? En Cristo 8:6. dice que mejor es el ministerio el suyo, porque lo acaba de demostrar, somos sacerdocio superior, cuanto es mediador de un mejor pacto, que es lo que va a hablar ahora, establecido sobre mejores promesas, que la va a mencionar ahora también. ¿Ok? ¿Cuáles son esas mejores promesas? Vamos a ver, sigue leyendo. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ok, pregunta ahí. La palabra defecto ahí, hay que tener mucho cuidado, porque
Dios no hace nada imperfecto. Sí, Y entonces, ¿por qué él menciona defecto ahí? Porque no contenía todo lo que Dios, lo que Cristo podía. Vamos a ver, José. Si hubiese sido perfecto. Porque Cristo es perfecto. El sacerdote. Todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Y por qué él dice que si no, dice ahí, porque si el primero hubiera sido sin defecto, porque el sacerdote no es perfecto. ¿Qué es lo que hizo defecto? ¿Qué es lo que hizo defecto en ese proceso? ¿Cuál fue el defecto del proceso? Que el pueblo cumpliera. Exacto. Que el intercesor el hombre no es perfecto. El hombre. La desobediencia del hombre interrumpe o no llega al cumplimiento del pacto. O sea, no que el pacto fuera imperfecto, es que el hombre desobedece. Porque se le dejó al arbitrio del hombre cumplir, pero que por la desobediencia no cumplió. Pero no podemos tampoco adjudicar el defecto a ese primer pacto y a esa ley, porque esa ley tenía un propósito. Y el propósito de la ley se cumplió. ¿Cuál era el propósito de esa ley? Señalar el pecado. Señalar el pecado del hombre. La imposibilidad del hombre de cumplir la ley de una forma perfecta. Todas esas cosas tenían un propósito. La sangre que se derramaba para que ellos se dieran cuenta de que el pecado llevaba una paga. Todas esas cosas. Todo eso enseñaba al hombre, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. Ese es el plan. Exacto. Y la ley cumplió su propósito cabal. Sí. Pablo decía, ella es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero cuando entendemos eso, entonces podemos entender mejor que la gracia de Dios. ¿Qué es nuestro ayo? Salvación. Nuestra nana, la que nos cuida. La ley nos cuida, la ley nos lleva desde pequeño hasta la adultez. Esa es la que te va llevando poco a poco hasta que vayas madurando, hasta que realmente tú te puedas valer por sí solo. Entonces te va llevando y te va enseñando que tú eres pecador. Aquí te lo explica, aquí es más explícito del 8 y el 9. Vamos allá ahora. Pero quiero que entiendan eso, o sea. Ok, ahora vamos entonces al 7, al 8, vamos al 8. Digo. Sí, ahora al 8. Ya él estableció que este nuevo pacto es superior. Sin defecto. Y que este sin defecto. Ahora vamos a ver cómo él encaja esto, cómo él trae de allá atrás. Y él demuestra que esto estaba dentro de la mente de Dios antes de. Que esto no fue eso no fue improvisado. Algo improvisado de momento, pero espérate, si falló lo primero, pues déjame pregar con esto ahora. O sea, eso no es así. Antes de eso ya estaba en los planes de Dios lo que Dios iba a hacer con el hombre. ¿Ok? Amén. Entonces es que el hombre tiene que entender primero lo que es el pecado, las consecuencias del pecado, para entonces entender la gracia. Si no es así, tú no vas a entender nunca la gracia. Y si tú entiendes la gracia, tú no vas a ser agradecido ante Dios. Y si tú no eres agradecido ante Dios, no vas a desarrollar una relación íntima con Dios. Porque Dios lo que quiere es que tú reacciones a que Dios no quiere que tú hagas las cosas obligado. Dios quiere que tú hagas las cosas voluntariamente, por agradecimiento, por amor a lo que Él ha hecho por ti. Al sacrificio que Él hizo. Si tú entiendes eso, tú vas a dejar de ser religioso y te vas a convertir ¿qué? En un hombre y una mujer, un siervo de Dios, que va a trabajar, va a servir, pero va a ser ¿para qué? Oidor de palabras. Para darle gloria y la honra a Dios que se merece. O sea que nadie te va a tener que empujar para que tú hagas las cosas para Dios, sino tú mismo voluntariamente vas a hacer las cosas para Dios, sin que nadie te diga lo que es, sin recibir ningún tipo de reconocimiento ni nada, porque tu agradecimiento es tan grande que eso es lo que te va a impulsar a ti a hacer las cosas ante Dios en cualquier momento. Y se te hace más fácil. Entonces vas a vivir la vida abundante que Él prometió. Y se te hace más fácil el no caer en no pecar. Todas esas cosas se unen. Vas a ser un cristiano victorioso. Vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Pero tienes que conocer estas cosas para valorizar la gracia de Dios en tu vida. De otra forma no lo vas a entender. Esto no es por mollero. Esto no es por miedo. Esto no es por presión. Esto no es por presión. Muchos años nos tuvieron a nosotros en eso. En eso. ¿Es la religión? En amenazas y esto. Si Dios le hace. Oiga,
y buscábamos a Dios, y crecimos y conocíamos a Dios, y desarrollamos una relación con Dios, pero una relación, ¿verdad? Que no era y yo no me arrepiento de eso. Yo no me arrepiento de eso, porque yo crecí en ese ambiente. No le puedo decir que eso fue malo, ¿verdad? Al contrario, una experiencias tremendas con Dios. Y a pesar de que yo sabía que esa no era la relación más saludable, a pesar de todo eso, Dios se manifestaba. Y Dios bendecía. Y veíamos la mano de Dios obrar en milagros y cosas grandes. Pero obviamente hay pasos, hay crecimiento en el camino, ¿verdad? Y en todo ese, Dios nunca nos abandona. Entonces parece por torpe que sea. Por torpe que sea, Isaías 35, ¿verdad? Por torpe que sea, va a llegar a la meta, al propósito de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, él va a sacar entonces ahora ¿qué? Una profecía de Jeremías para demostrar que el nuevo pacto, el nuevo propósito estaba ya en la mente de Dios. Vamos a ver cuál es ese. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese fue el pacto que acabamos de leer. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré ahora con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuáles son las mejores promesas? Pues esta es la primera de ellas. ¿Cuál es la primera promesa? ¿Cuál es la primera mejor promesa que Dios le promete bajo este nuevo pacto? Antes la ley estaba escrita ¿dónde? En piedra. En una tabla, en 2 tablas de piedra. Y Dios ahora se compromete a escribir esa ley ¿dónde? En el corazón del hombre. En la mente y en el corazón. Dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Ah? Sí, pero fíjate cómo él diferencia ley, mente y corazón. Son dos cosas diferentes. Y de hecho, a gente que le han hecho trasplante es del corazón. Misteriosamente a todos los sentimientos le han cambiado. Y mucho han terminado en divorcio, mucho en separación. Hay algo con el corazón, la gente se cree, hay algo ahí, un misterio. Y de hecho todas las células piensan, cuando tú te das un tajo, una cicatriz, esas células saben lo que tienen que hacer. Tú no tienes que darle órdenes a ellas, ellas saben cómo cicatrizarse, cómo unirse. Por lo tanto, la primera mejor promesa es que Él va a poner su ley, esa ley en la mente y en el corazón de ellos. Ahora, hubo una pregunta durante la clase de maestros. Una de las hermanas dijo, pero ven acá, y antes, y en el viejo pacto, había gente que le servía al Señor, que amaban a Dios. Y esa gente no tenía la ley en el corazón. ¿Cuál es la pregunta? Sí, seguro que la tenían. ¿Y cómo esa gente pudieron lograr esa relación? David, porque abrieron su corazón, se la aprendieron, se la daban. O sea, esa relación, esa ley, esa era la conexión que Dios quería lograr con ellos, ¿entiendes? Perseveraban en la palabra. Correcto, ¿sabes? ¿Entiendes? Era cuestión de conexión, ¿verdad? Pero aquí dice aquí, el hombre. Entonces, ¿cómo es que se logra ahora? ¿Cómo es que se logra ahora? Pregunta, ¿cómo se logra ahora que esa ley se escribe en el corazón? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y aquella gente tenía el Espíritu de Dios, porque nadie puede decir que antes no estaba el Espíritu de Dios. Yo digo, hermano, que estaba ahí el Espíritu de Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que esa ley se escribe en el corazón? El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que hace el sacrificio de Cristo que esa ley se escribe en mi corazón? ¿Será un acto mágico de Dios? ¿Qué es?
Dios mismo. El Espíritu Santo estaba antes también y está ahora. Ahora hay un agradecimiento. Ahora hay un agradecimiento. Ahora hay un mejor entendimiento del sacrificio de Cristo. Porque cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo y te das cuenta del amor que Dios ha tenido por ti, esa ley se mete acá adentro. Ya no es un rito ceremonial. Ya no es ya una obligación, ya no es una obediencia. Ahora tú entiendes lo que es la gracia de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Y esa ley se mete aquí adentro. Entonces tú la vives. El agradecimiento es por el perdón que tú has recibido. Correcto, exacto. Correcto. Entonces esa ley se mete aquí adentro. Ya no es por obra. Ahora es porque eres voluntario de tu servicio, ¿verdad? Porque hay una ley escrita aquí en tu corazón. Porque hay una búsqueda que es sincera, genuina de parte tuya, porque ves a lo que Dios es capaz de llegar. Por amor, no es por castigo. Voy a hablar del Antiguo Testamento. Jeremías. Antes de que siga. El sacrificio de Cristo es tan grande, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ese acto de Dios de llegar a eso es lo que hace que no me reaccione de esta forma. Hay que creerlo. Es en la magnitud del sacrificio lo que hace posible esto. Si usted falla, ¿tú te imaginas? Tú pecas, es porque tú no crees. Eso es lo que hace que tú te metas esa ley en el corazón. ¿Entiendes? Es universal, pero es individual a la misma vez. No, exacto. Es individual, es una cosa. Es universal, pero a la misma vez es individual. Antes no era así, antes era el paquete completo, aquel que lo tiraba. Ahora no. Estoy leyendo en Jeremías 32 para que vean que esto fue una promesa. Aquí hay una lectura, hermano, una lectura. Lectura de Jesús. En el Antiguo Testamento, Jeremías 32, 31, 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé tu mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, hasta ahí, porque esa es la primera. Esa es la primera. Eso es lo que estamos leyendo, eso es lo que estamos leyendo aquí. Profe, de Jesús me está copiando. Ok, exacto. Esa es la primera, ok. Esa es la primera. Ahora, ¿cuál es la segunda mejor promesa? Don Lázaro, le toca a usted, no se me pierda. No se me pierda. Lee la segunda mejor promesa. El 11. Exacto. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La segunda mejor promesa. Habrá que un conocimiento que disponible para todos. Individual. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Tenía que me dijera como que estaba bastante. El sacerdote, teníamos que depender del sacerdote, del levita que nos enseñara la palabra. Ahora no. Ahora está aquí adentro. Ahora está aquí adentro, ¿verdad? Ahora desarrollamos. Y una vez al año, ese agradecimiento hacia Dios hace que busquemos busquemos a Dios. Por eso es que Pablo llega a decir, porque las cosas que tenía, las cosas que yo estimaba para mí que eran ganancias, todas las he estimado como pérdida, porque por amor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, fíjate, Pablo dice, todo lo que yo, y eso lo está diciendo un erudito en la ley. Eso le está diciendo un erudito en la ley. Todo lo tengo por estiércol, dice, y lo tengo por basura, porque nada que algo había aprendido él en Dios, ese conocimiento que dice, todo lo demás que yo había aprendido hasta ahora lo tengo por estiércol y por basura. Eso era leña. Era puro intelecto. Pura leña.
Pero ahora ese conocimiento se ha convertido en ¿qué? En experiencia. En revelación de Dios, ¿verdad? Y lo tenía aquí en el corazón. Porque es personalizado, es ahora no es a través de otro, ahora es de frente a frente con Dios, Jesucristo. Y eso nos aplica a cada uno de nosotros. No tenemos esa ley. Ahora tiene que haber ese agradecimiento, esa búsqueda. Y lo tenemos aquí, eso se cumple en cada uno de nosotros. Se cumple, ¿verdad? Esa es la segunda gran promesa. ¿Cuál es la tercera gran promesa? Que se dé por ti. Aquí hay una que el 13 está en porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok, ¿qué dice ahí? Perdón de los pecados. Perdón ¿qué? Perdón perpetuo, permanente. Lo dejaré caer al mar. Ahora es por gracia. Ahora es por gracia. Recibimos el perdón de Dios, ¿verdad? Él entró una vez y para siempre al tabernáculo celestial. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Estamos cubiertos bajo la justicia de Cristo. Jamás me acordaré de nuestros pecados. Ahí hubo un impacto por los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Ese es el impacto de la cruz. El impacto de la cruz, hermano. Ustedes vean el impacto de la cruz. Pero hay un paréntesis hay que entender que no es una licencia para seguir. No, al contrario, porque eso es lo que hace. El tú conocer a Dios íntimamente va a hacer que tú le sirvas a Dios y te santifiques cada día más. Esa es la preparación. Pero es la motiva, lo que te motiva a ti a hacer. El perdón de Dios es perfecto, no puede tener un jabo allá, no tiene una dependencia, es perfecto. El nuestro no, el yo te perdono, pero es condicionado, es condicionado. Y no me acordaré de vuestros pecados. Nuestra meta es ser como Él es. O sea, que es fácil. Llegar a es fácil, pero llegó cosita. La meta en este momento esa que es el del bolsillo. Exacto. Esa es la meta. Tenemos que respetar las normas son intensas de allá arriba. Había un predicador que decía que Dios perdona los pecados, lo echa al fondo del mar y pone una boya que dice prohibida la pesca. Porque va gente y los busca. Y los cristianos van alquilando trajes de buzo. Lo triste del caso es que en el mar tú no sabes dónde están las cosas porque el mar no tiene orientación ninguna. Por eso fue que tiraron. Está en el fondo del mar. Dice, ok, vuelve y búscalo ahora. ¿Cuál es el fondo del mar? Ahora búscalo. Por eso fue que tiraron a Bin Laden en el encuentras. Al igual que el desierto, que tú no sabes dónde está. Tú pierdes la orientación. La segunda parte del versículo 3. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es de 6. Ese es el maestro, ¿no? ¿Qué tiene el del maestro? Tiene una sustancia. Entonces cuando se hubiese unido ante un cadáver, lo hubiesen endiosado y hubiesen unido el pueblo del Islam completo, y entonces la gente y ahora qué pasa, que hay una profanación de Mahoma. ya están tirando. Pues eso mismo era lo que hubiese sentido si hubiesen quedado unidos del pueblo.
Sí, se lo van a entregar. Había que desaparecer la ¿lo echaron a mano? No, señor. Se arrancaban el pelo y se tallaban. La montura la puse yo. Al hablar con ellos, saben de todo. Verá cómo se han alborotado. Que le han sacado un peso de bolsillo. Que se den de las planillas. Se lo mandé a hacer La segunda parte del versículo 13, escuchen bien. Que vamos a ver. Así nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Okay, o sea, él está obviamente, está ahí. ¿Y por qué tú dices escuchan bien? No, a que el ensayo que se lo he mencionado el nombre de ellos. Pero aquí todos somos nuevos pactos. Odre nuevo, odre nuevo, vino nuevo. Ahora no está, odre nuevo, ahora el capó. Vamos a leer rapidito porque ya estamos bastante avanzados, pero vamos a leer de 9 en adelante hasta donde lleguemos. Vamos a ver, porque ahora él nos va. La intención del autor ahora es ubicarnos en el tabernáculo de aquel del desierto, del terrenal. No quiere ubicar allá, ¿verdad? Él no quiere ubicar allá, vamos a ver. No traiste el tabernáculo. No lo traje. No, para otro. De 9 en adelante, vamos. Vámonos por ahí. Ahora bien. Ok, yo quiero que usted se meta en el tabernáculo ahora. Métase en el tabernáculo. Vamos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto tenía cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciario,
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ok, miren aquí. Ven esto. Este es el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Quieren ver para acá para que lo vean. Este es el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo estaba hecho de una verja. Esto es lo que se llama en el atrio. Esto que está aquí es el lugar santo, y esto que está acá atrás, después de la cortina esta que usted ve aquí, es el lugar santísimo. Este es el lugar santo. Los sumos sacerdotes podían ministrar aquí, pero para antes de entrar al lugar santo tenían que pasar por el lavatorio de bronce. Tenían que bañarse, lavarse las manos y bañarse. Tenían que vestirse. El sacerdote común, estoy hablando. Sí, no es sumo. ¿Está bien? Entonces, para ofrecer las víctimas, aquí estaba el altar del holocausto. ¿Ok? Aquí los israelitas solamente podían llegar hasta este lugar, no podían entrar acá. Ahí estaban los parrilleros. ¿Ok? Ellos venían, traían su cordero, era sacrificado, entonces el sacerdote lo ofrecía. Entonces, entraban al lugar santo diariamente. ¿Por qué? Porque tenían que mantener el candelabro. Aquí en el lugar santo estaba el candelabro, estaba en la mesa de los panes de la proposición, que eran cambiados todos los sábados, y estaba también el altar de incienso frente al lugar santísimo. Entonces, dentro del lugar santísimo, que este que está aquí, estaba el arca del pacto. Ahí estaba ¿qué? La vara de Aarón, estaba el maná y la ley de la ley. Aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. O sea que este individuo que estaba acá, jamás ni nunca podía llegar a la caja. ¿Y quién lo detenía? ¿Cuándo entraba? No podían entrar. Porque moría. Ellos mismos no querían entrar porque tenían miedo. Esa semana duraba un año. Eso era limitación. Ajá. Esas casetitas que están ahí. La tienda. Esas son las tribus. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Las tribus estaban rodeaban el campamento, pero este era el centro. Ahí era que se manifestaba que la chequina de Dios, la nube de día y la columna de fuego de noche. Cuando esa nube se ascendía, era tiempo de desbaratar el tabernáculo y había que moverse. Las tribus estaban repartidas en tres. Alrededor. Alrededor. Era por 4 o 12. Exacto. O sea, todo, hermano, tenía un orden. Las cosas no eran puestas allá a lo loco. El candelabro estaba en el lado sur, la mesa de los panes de la boda estaba en el lado oeste, y el altar de incenso en el lado oeste. O sea, cada cosa tenía su posición, su lugar. Dios es un Dios de orden, ¿sabes? Lo delinearon. Jehová se lo delineó precisamente a Moisés como era que lo quería. ¿Cómo tenía que hacerlo? Como el arca. ¿Y dónde tenía que ponerlo? Y en el orden también de su posición. El arca también tenía su orden. Que lo que está a la mano derecha, eso son las vestiduras sacerdotales. Ya una vez habiendo hecho el sacrificio, pues entonces se ponía la vestiduras. Las vestiduras de gracia de Dios. Aquí estaba esa diadema que decía santidad a Jehová. O sea, propiedad de Dios, separado para Dios. Eso tenemos cada uno de nosotros. Cada uno en tu mente en tu frente está propiedad de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca. El arca de pacto, es lo único que estaba ahí. El arca de pacto. ¿Entiendes? Y ahí era que se rociaba la sangre. El día de la expiación. El día de la expiación era donde se llevaba la sangre ahí al arca. Por el pecado del pueblo. Y el sacerdote era el mediador. Cristo entró directamente, rompió el velo y entró aquí. Pero no solamente entró aquí en el santuario, sino que se acabó. El santuario celestial. Es diferente primero bajó a la tierra y primero bajó al infierno. Se convirtió en ofrenda. Le cogió las llaves. Sacrificio perfecto. Porque no era un sacrificio de un animal,
Porque el animal era involuntario. El animal se ofrecía el animal no quería que lo mataran, pero en la ofrenda Cristo se ofreció que voluntariamente. Perfecto ante Él. ¿Me ven la diferencia, verdad? Por lo tanto, Él nos quiere meter ahí. Esa es la intención del autor, meternos ahí, ¿verdad? Meternos ahí y que entendamos bien cómo era que se batía el cobre ahí. Ahora Él dice, pero dice aquí, el 8, dando a entender el Espíritu, entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esos sacrificios que se hacían ahí no podían hacer perfecto ¿a quién? En cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué no hacía perfecto en la conciencia al que practicaba el culto? Que era un pecador que lo estaba haciendo. ¿Por qué? Que era consistía en comida. ¿Por qué no limpiaba la conciencia? La ley no perfeccionaba nada. Es que tenía que continuar y continuar y continuar. Porque tenía que ser continuamente. No era eterno como el de Cristo. Pecaba y volvía. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que lo dice aquí más adelante, ¿verdad? Dice el 11. Ok, vamos al 11, vamos al 11. Luis, ¿lo quiere leer? Léelo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. O sea, ahí está el primer argumento, mejor pacto, pero ¿por qué? Porque ahora tenemos un mejor tabernáculo, no hecho de mano. El primer argumento, sigue. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Segundo argumento, ya no es por machos cabríos, ahora es por su propia sangre. De Cristo. ¿Ok? Seguimos. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Tercer argumento, una vez y para siempre, no hay que repetirlo. Amén. Sigue. Habiendo obtenido eterna redención. Ok, ya no tenemos que ir año tras año a conseguir perdón. Ahora dice aquí eterna redención, hermano. Eterna redención. 24/7. El sacrificio es perfecto, efectivo. 4 argumentos corridos, ¿verdad? Vamos a seguir. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. O sea, en otras palabras, sí ese sacrificio que se hacía allí purificaban al pecador de una forma que ceremonialmente hablando era purificado. Por eso, pero tenía que continuar. Ceremonialmente hacía efectivo. Sí. Pero era que es una ceremonia externa, pero acá adentro nada, vacío. Ahí no había nada. Pero externamente sí era que era purificado. Seguimos. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quinto argumento. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará, nuevamente, y después la cualifica, ¿verdad? Dice, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, te limpia la conciencia. Ya tú no tienes que tener culpabilidad de pecado. Cristo llevó tu pecado. ¿Cuán difícil es entender eso, hermano? Es que todo la diferencia de entender eso conlleva que eso puede ser la diferencia entre la muerte y la vida. Pero eso es duda. Exacto, pues tenemos que combatirlo. Aquí lo dice aquí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo dice claramente ahí. Eterna redención. Duda y falta de creer.
si no creemos eso, no entramos en el reposo de Dios. Sí, porque entonces hace el sacrificio inválido. Exacto. No es perfecto entonces. No es perfecto. Yo le estoy diciendo, no es perfecto tu sacrificio. No, duda de su sacrificio. Tiene que haber algo más. Ese es el verdadero problema de Pablo. Correcto. Pablo decía, ustedes no pueden meter una cosa con la otra. La sangre de Cristo es suficiente. No tienen que hacer obras, no tienen que hacer ceremonias ni nada. Ya eso está cumplido. Esa es la verdadera lucha de Pablo con los judaizantes, ¿sabes? Y que estaban dentro de la iglesia. Hay mucha gente que creía en Cristo, pero seguía que no, pero hay que guardar la ley. Estaban pegados a la ley todavía. Inclusive que tuvo que Timoteo circuncidarlo para poder entenderlo, para complacerlo, porque él creía que eso no era necesario. Vamos, hasta aquí sí terminó, vamos. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hermano. Ya la herencia no es la tierra de Canaán terrenal. Ahora es otra cosa. La herencia dice la promesa de la herencia eterna. Pero entonces habla aquí de una palabra, dice los llamados. Ya no hay llamado, ahora lo que hay es porque el sacrificio se hizo, es cuestión de creer, y aquel que crea ya automáticamente entra en la redención. Sí, ¿verdad? Sí. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. ¿Qué hizo Jesús la noche antes con los discípulos? Santa Cena. ¿Y qué les dijo? Esta es mi sangre. Esta es mi sangre, la que es derramada por vosotros. Pero todavía él no había sido santificado. Sí, era el preámbulo. El preámbulo. Ellos ni le entendieron. Pero dice que él sabía que tenía que morir. Sí. Porque si no muere, ¿qué pasa? No hay testamento. Porque mientras el testador vive, el testamento no es válido. En esa cena estaba dando el testamento no es válido si el testador vive. No hay un nuevo pacto tampoco. Tenía que morir para que el testamento, el nuevo pacto, se hiciera vigente. En esa cena le estaban dando las instrucciones para cuando ocurriera lo que tenía que ocurrir, y les dijo, haced esto en memoria mía. Exacto. Porque porque él sabe que el hombre tiene que recordarse, tiene que recordar esto. Nosotros recibimos tanta información a diario, que esa información nos llega y está ahí taladrando. Tenemos que llenarnos de esto, hermano, porque nosotros somos olvidadizos. Olvidamos rápido. Tenemos que estar constantemente. La Santa Cena se repite para que usted cobre conciencia de la magnitud del sacrificio de Cristo. Se acuerde de eso. Eso no es algo que se hace mecánicamente. Usted se supone que medite en ese sacrificio, y ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Amén. Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. La semana que viene vamos a hablar de un sacrificio superior. Hablamos de un pacto superior, ¿verdad? De un sumo sacerdote superior. Ahora de un sacrificio superior la semana que viene. Vamos. Amén. Vamos. Vamos.